Bueno, buenos días. El día de hoy, ¿verdad? Vamos a iniciar entonces el asesor correspondiente esta semana. Ok, el contenido que vamos a estudiar es aplicaciones de circuitos con diodo semiconductor. Les recuerdo que deben mantener, ¿verdad? El micrófono apagado y única y exclusivamente lo activan, a menos que tengan que hacer alguna pregunta o aclarar alguna duda del contenido que se está explicando. Bien. Bueno, iniciamos entonces. Yo estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Me imagino todos deben estar viendo lo que yo estoy viendo, ¿ok? Bien, iniciamos entonces. Entonces, fíjense, vamos a iniciar, ¿verdad? Dentro de las aplicaciones que tenemos cuando utilizamos diodos de unión PN, ¿verdad? O diodos semiconductores, ¿ok? Dentro de las aplicaciones más utilizadas, vamos a decirlo así, más usadas, está la de circuito limitador o circuito recortador. Este contenido también se ve, pues, se estudia en lo que es electrónica uno, es decir, aquí vamos a, entonces, vamos a, como a repasar, ¿verdad? A dar un repaso de lo que es un circuito limitador. Pero un circuito limitador consta, ¿verdad? Evidentemente tenemos una señal de entrada, ¿verdad? Cerramos el circuito, yo estoy señalando aquí. Tenemos una señal de entrada, esa es una señal alterna, ¿ok? BI, ¿ok? Es una señal alterna, ¿sí? Una onda sinusoidal, ¿verdad? Cuya señal tiene una frecuencia y un voltaje alterno, ¿ok? Y un periodo, por supuesto. Esas son las tres variables que caracterizan una señal alterna, ¿ok? Que tiene frecuencia, tiene una amplitud, un voltaje, un periodo, ¿ok? Que es el tiempo que tarda desde que inicia hasta que finaliza la señal. ¿Ok? Esta señal es acoplada, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos una resistencia en serie al ánodo del diodo y el cátodo del diodo está conectado al potencial positivo, ¿ok? De una batería, en este caso una batería puede ser de cualquier valor, tenemos una batería, una fuente de corriente continua, ¿ok? De 10 voltios y el negativo, bueno, va al otro extremo de la fuente de alimentación alterna. Ok, entonces, bueno, el circuito limitador de qué se encarga. Fíjense, bueno, aquí tenemos un valor, ¿verdad? Dice BI 20, donde es la amplitud de la señal alterna. Seno de omega t, sabemos que omega, ¿verdad? Es igual a 2pi por el valor de la frecuencia, ¿ok? Omega es velocidad angular, recordando un poco algo de un término de física. Ok, bueno, y que la salida se toma entre el ánodo, ¿ok? Entre el pin del ánodo del diodo y el potencial negativo, ¿ok? De la fuente, ¿ok? De la fuente de corriente continua. Bien, entonces, ¿cómo funciona este circuito? Bueno, ahorita vamos a ver la señal de salida y todo eso, pero ¿cómo funciona? Bueno, cuando viene el semiciclo positivo de la fuente alterna de BI, ¿verdad? Se genera una corriente que pasa a través de R, que vale 1 kΩ en este caso. Se polariza en directo, ¿ok? El diodo, recuerden que el diodo conduce o no conduce, ¿ok? Está en conducción o en bloqueo. Sí, esos son los estados del diodo. Entonces, conduce, ¿verdad? Porque ese potencial positivo llega al ánodo, ¿ok? El ánodo es más positivo que el cátodo, así también lo podemos traducir. Okay, recuerda que el cátodo es negativo, pues, pero siempre conduce cuando se dice que el ánodo es más positivo que el cátodo. Se genera una corriente de ánodo a cátodo, que es la misma corriente porque está en serie con la resistencia. La misma corriente que pasa por la resistencia es la misma corriente que pasa por el ánodo y el cátodo. Esta continúa, ¿verdad? Y pasa por la batería, ¿ok? Y bueno, finaliza aquí, ¿verdad? Entonces, para el semiciclo positivo, el diodo conduce. Cuando viene el semiciclo negativo, el diodo no conduce porque el negativo de la señal alterna se refleja aquí en este pin de la resistencia y se refleja en el ánodo. ¿Ok? Por lo tanto, el diodo no conduce para el semiciclo negativo, lo que es decir que es un circuito abierto, ¿ok? Es que es un circuito abierto y no conduce. ¿Bien? Ok. Fíjense, cuando el diodo conduce, ok, en este caso tenemos cuando el diodo conduce, que es el caso que acabamos de explicar. ¿Verdad? Se puso un nivel de corriente, está ahí que está aquí. Ok, pasa por la resistencia. Ok, entonces fíjense, cuando el diodo conduce entre los terminales ánodo y cátodo, que es la A y la C que están aquí reflejadas, ¿verdad? En el circuito, entre A y C, ¿verdad? ¿Cuánto es el voltaje? Bueno, si es un diodo de silicio, ¿ok? Tenemos 0,7 voltios, ¿ok? 0,7 voltios. Es decir, aquí estamos
en el caso del diodo ideal. Okay, recuerden que el diodo tiene una resistencia muy pequeña y cuando es el caso del diodo real, entonces se sustituye el diodo, el símbolo del diodo, por una resistencia en serie con una pilita. Okay, esa pilita normalmente es de 0,3 o 0,7 voltios, dependiendo si el diodo es de silicio o si el diodo es de germanio. Normalmente los diodos que utilizamos son de silicio, okay, ya diodos de germanio no los fabrican. Okay, entonces bueno, cuando conduce, entre ánodo y cátodo tenemos 0,7 voltios, ¿verdad? Y fíjense que aquí abajo tenemos la batería. Entonces, cuando el diodo conduce, dijimos que conduce para el semiciclo positivo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? El voltaje que tenga la batería, ¿ok? En el caso que vimos ahorita eran de 10 voltios, ¿ok? En el caso del circuito anterior decía 10 voltios, supongamos que es 10 voltios, ¿ok? Entonces, esos 10 voltios va a limitar el pico positivo de la señal de entrada. Es decir, vamos ahora aquí a la señal. Esta es la señal de salida del circuito limitador. Esa es la señal que vamos a observar entre el pin del ánodo del diodo y el negativo de la fuente de corriente continua. ¿Ok? Entonces, ese voltaje, ¿verdad? Que tiene la batería de 10 voltios es el voltaje al cual me va a limitar. ¿Ok? Y estoy señalando aquí la gráfica, fíjense que aquí tenemos una gráfica roja, ¿verdad? Y la negra que originalmente era la señal de entrada, ¿ok? Que era la que es el valor de BI. Bien, entonces va a limitar así. ¿Y por qué una recta? Bueno, porque esto es una fuente de corriente continua. ¿Ok? Por eso es que limita aquí, la corta en una recta lo que es la cresta, ¿ok? Del semiciclo positivo. Recuerden que para este semiciclo conduce y para el otro no conduce. Y como no conduce, ¿verdad? Entonces la señal de salida va a ser, porque aquí es un circuito abierto, entonces lo que yo mida entre este pin y este pin va a ser la misma señal de entrada. ¿Ok? Por eso es que tenemos aquí el semiciclo negativo completo. Bien, entonces aquí la recorta, ¿verdad? Ahora vamos a ver a qué... ¿Me están escuchando? Creo que se me interrumpió un momentico aquí la conexión. Sí, sí se escucha. Ok, bueno, continuamos entonces. Vamos a darle aquí otra vez, porque estábamos compartiendo el archivo. ¿Todos están visualizando el archivo? No, profe. Ya le voy a dar No, profe, compartir yo no otra sé. vez, porque fue que se me cayó la conexión, ya va. Ahora sí, ¿verdad? Aún no me dice cargando. Listo, profe. Ok, porque fue que se me cayó la conexión. Déjeme verificar a ver si se está grabando otra vez. Ok, ahí estamos grabando de nuevo. Bien, entonces, estábamos, ¿verdad? En la parte donde yo dije que se sumaban, ¿verdad? Los voltajes, el voltaje de umbral del diodo, que era de 0,7 voltios, y el voltaje que tenga la fuente, en este caso, como vimos en el caso anterior, decía 10 voltios. Entonces yo sumo los 10 voltios más el 0,7, ¿verdad? Entonces me corta la señal del semiciclo positivo de entrada en 10,7 voltios, porque 10 más 0,7 es 10,7 voltios, que es el valorcito que se verifica aquí, está chiquitico. ¿Ok? Entonces me corta la cresta del semiciclo positivo en 10,7 voltios. Entonces, es decir, esto es un circuito limitador, ¿ok? De una señal alterna, ¿ok? Para nada más el semiciclo positivo. Si es para el semiciclo negativo, ¿ok? Entonces lo que se hace es que se cambia el sentido del diodo, ¿ok? En este caso aquí el diodo se voltea, ¿sí? Y se invierte también el valor de la batería o de la fuente. ¿Ok? Eso es para un circuito limitador de semiciclo en la parte negativa. Es decir, si yo quiero limitar el semiciclo negativo. ¿Ok? En el caso cuando yo desee limitar, ¿verdad? Ambos semiciclos, tanto el positivo como el negativo, entonces tenemos este circuito que se llama circuito limitador doble. ¿Ok? Circuito limitador doble. Aquí en la entrada entonces tenemos una señal alterna, siempre se coloca una resistencia ahí de protección al circuito, ¿ok? Y véanse que tenemos dos diodos invertidos, ¿ok? Aquí tenemos ánodo cátodo, el de uno, el diodo 1 y el diodo 2 dice cátodo ánodo aquí, ¿verdad? En la conexión. Y fíjense los sentidos que tenemos aquí, ¿verdad? De la fuente, ¿verdad? Aquí tenemos otra vez la fuente, está de 10 voltios más menos, y en el diodo 2 al ánodo tenemos ahora menos más conectada a la fuente. En este caso es una fuente de 20 voltios.
Bien, entonces fíjense, para el semiciclo positivo, ¿quién conduce? D1. Y para el semiciclo negativo, cuando aquí es menos, este menos se refleja aquí en el cátodo del diodo 2, conduce D2. ¿Ok? Que conduce D2. Repito, para el semiciclo positivo conduce D1 y para el semiciclo negativo conduce D2. ¿Ok? Entonces, cuando conduce el diodo 1, ¿verdad? Me está limitando aquí a este valor. ¿Ok? Aquí este valor debería ser 10.7 como lo vimos en el caso anterior. ¿Ok? Entonces me está limitando el semiciclo negativo. Aquí conduce D1 y aquí conduce D2. ¿verdad? Y me limita entonces la cresta del semiciclo negativo. Eso en el caso cuando yo necesite limitar las crestas de ambos semiciclos, tanto del positivo como del negativo. ¿Ok? Hasta ahora, ¿alguna pregunta con esto? Esto es más o menos, este contenido está aquí, pero esto es un repaso de lo que es electrónica 1, ¿ok? De las aplicaciones cuando ustedes vieron diodos en electrónica 1. Bien. Otra de las aplicaciones, ¿ok? Más usadas, esta lo utilizamos más que todo en las fuentes, ¿verdad? Cuando estamos diseñando una fuente, o en electrónica de potencia 2 se llama convertidor de corriente alterna a corriente continua. Bueno, vulgarmente, como dice por ahí, las fuentes, ¿ok? Una fuente DC, ¿ok? Entonces el rectificador es la base, ¿verdad? Un circuito base para yo construir una fuente de corriente continua, ¿verdad? Porque yo tengo una fuente de corriente alterna, ¿ok? Que es acoplada a el primario de un transformador reductor, ¿ok? Es lo que estoy señalando aquí en el circuito, ¿verdad? Y tenés el secundario del transformador reductor, ¿verdad? Y fíjense que aquí tenemos un diodo, ¿ok? Y bueno, aquí se conecta momentáneamente una resistencia de carga, un valor RL, dice ahí, ¿ok? Entonces, el rectificador, repito, es la base de lo que es la construcción de una fuente de corriente continua. Cuando yo quiero, ¿verdad?, pasar de corriente alterna a corriente continua, entonces esto es, primero tenemos por supuesto el transformador conectado al toma corriente, ¿ok? A la fuente de corriente alterna en este caso. Y bueno, seguidamente tenemos un diodo o podemos tener varios diodos. En este caso es media onda porque utilizamos un solo diodo, ¿ok? Un solo diodo nada más. Bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, evidentemente el transformador reductor me reduce, supongamos que tenemos, bueno, aquí dice 220, ¿no? Pero normalmente son 120 voltios, ¿verdad? 120 voltios lo reduce, ¿verdad? A 24 voltios, eso depende del voltaje del secundario del transformador, a 24 voltios o 12 voltios de corriente alterna. Ese es un error que cometen muchos los estudiantes, que dicen que a la salida del secundario del transformador, cuando yo hago la pregunta, lleguen y dicen que eso es corriente continua. No, señores, lo que estamos es reduciendo, bajando el nivel de 120 voltios alternos a 12 voltios o 24 voltios alternos, que es lo que tiene el secundario del transformador. Ese voltaje es acoplado, fíjense, al ánodo, ¿ok? Del diodo, ¿ok? Al ánodo del diodo y aquí sale en el cátodo, aquí se produce un nivel de corriente en el secundario del transformador, ¿ok? La corriente va de ánodo a cátodo y bueno, pasa por aquí, por esta resistencia, ¿ok? Momentáneamente una resistencia de carga, pero sabemos que muy bien, a la salida de un rectificador, ¿verdad? De un puente rectificador, ahorita lo vamos a ver, o rectificador de media onda, tenemos lo que es un filtro, ¿ok? Bueno, un filtro que normalmente se dice filtro, pero es un capacitor electrolítico, porque ese es el que utilizamos nosotros en la fuente. Ok, bueno. Entonces, ¿qué señal obtenemos aquí? Bueno, vamos a estudiar aquí ahora, a señalar lo que es el circuito aquí abajo. Ok. Esta parte es cuando ya tenemos aquí del secundario, aquí tenemos es el voltaje del secundario. ¿Ok? Esta parte me la traje para acá, claro, aquí no está el secundario, pero aquí tenemos el voltaje del secundario, ¿verdad? Entonces, el diodo conduce para el semiciclo positivo. ¿Ok? Es decir, este es un rectificador de media onda positivo, tal como lo dice aquí el título. ¿Ven? Entonces, va a conducir, él va a conducir y se va a comportar como un cortocircuito. Fíjense que aquí está como un cortocircuito de un cable. ¿Ok? Conduce dejando pasar el semiciclo positivo. ¿Ok? Y ese es el semiciclo que pasa hacia la carga, es decir, hacia la resistencia. ¿Ok? Evidentemente se produce un nivel de corriente. ¿Ok? Entonces, fíjense que esta es la señal de salida. ¿Ok? Me deja pasar única y exclusivamente el semiciclo positivo, tal cual con el voltaje que yo tengo aquí. ¿Ok? De esta manera se conforma, porque estamos en el caso de un diodo ideal.
¿ok? De un diodo ideal. Aquí no asumimos que consume 0,7, sino que cuando yo lo coloco como un cable, es un diodo ideal, es decir, entre ánodo y cátodo no hay voltaje, ¿ok? Ojo, eso no es en la realidad consume 0,7 voltios. Bien, entonces aquí tenemos el semiciclo positivo. Para el semiciclo negativo conducirá, no, está abierto, ¿verdad? Porque cuando viene el semiciclo negativo por aquí, entonces se refleja el negativo aquí en el ánodo y el diodo no conduce. Y como no conduce, está en un circuito abierto, no tengo señal de salida. Única y exclusivamente él va a conducir para el medio o el semiciclo positivo. Ok. Bueno, aquí observamos lo que, bueno, la señal de entrada, ¿verdad? Esa señal de entrada teníamos acoplada aquí. Ok, pues esta misma se refleja en el secundario, la del primario se refleja en el secundario, pero igualito es onda el positivo y el negativo, ¿verdad? Se reflejan aquí en la entrada, ¿ok? Y aquí, bueno, vemos cómo se comporta. Cuando viene el semiciclo positivo, él deja pasar el semiciclo positivo, aquí está en cero. Luego, ¿por qué? Porque viene el semiciclo negativo, otra vez para el semiciclo positivo, otra vez deja pasar el semiciclo positivo. ¿Dónde observamos nosotros estas señales? Bueno, en el osciloscopio, ¿ok? En el osciloscopio. Si ustedes van a un laboratorio, ¿verdad? Y conectan un generador de señales. A mí me ha pasado ya varias veces que yo conecto el generador de señales, ¿verdad? ¿Dónde conecto yo el generador de señales? Bueno, aquí, ¿verdad? Lo conecto en la entrada. Si tenemos un circuito de un transformador así de esta manera con el diodo y una resistencia conectado como rectificador de media onda, si ustedes conectan aquí un generador, ¿verdad? Ustedes no van a obtener aquí este tipo de señal. ¿Por qué? Porque el voltaje, la amplitud del generador de señales es muy poca, pues, o sea, es muy pequeña, vamos a decirlo así. ¿Ok? Por ende, entonces tiene que ser, para que este circuito funcione correctamente, tiene que ser con un nivel de alterno, ¿verdad? Porque recuerden que el voltaje es un voltaje muy pequeño, el del generador, en cambio, si tenemos como tal un voltaje RMS, ¿ok? No un voltaje pico, un voltaje RMS alterno, y es el que nosotros utilizamos para verificar el funcionamiento de este rectificador. ¿Preguntas hasta allí? ¿Hasta esta parte? Esto es un repaso, repito, esto es un repaso de lo que fue, lo que ustedes vieron en electrónica 1, pero bueno, este era el contenido y yo tengo que explicar esta parte. Bien, entonces, observamos ahorita cómo teníamos un rectificador de media onda, ¿ok? O sea, dejaba pasar nada más media onda. Así como puede ser media onda positivo, puede ser media onda negativo. ¿Ok? Cuando es media onda negativo, entonces, ¿qué se hace? Aquí este diodo se invierte. ¿Ok? El cátodo va para acá y el ánodo se voltea. Así se voltea el diodo. ¿Ok? Entonces tenemos el caso de un puente rectificador que está compuesto por 4 diodos. ¿Ok? Por 4 diodos conectados ¿a dónde? Al secundario de un transformador, ¿ok? Dijimos que esto era un transformador y que siempre va a ser, en este caso, pues si es para una fuente, tiene que ser un transformador reductor, ¿ok? Bien, entonces, está compuesto por 4 diodos. Hay uno que no es puente rectificador, sino también está compuesto por 2 diodos y también es onda completa. Entonces, el puente rectificador es un rectificador de onda completa, es decir, un rectificador de media onda positivo y de media onda negativo, ¿ok? ¿Cómo funciona esto? Bueno, para el semiciclo positivo, cuando se refleja aquí el positivo de la señal alterna, ¿ok? ¿Quiénes conducen? Por aquí viene el potencial positivo. Ah, bueno, debe conducir el diodo 1, ¿verdad? El diodo 1 y el diodo 3, ¿ok? Y el diodo 3. Esos son los diodos que conducen. Bueno, vamos a verlos aquí abajo. Para el semiciclo positivo, que es la explicación del funcionamiento, está aquí abajo. ¿Ok? Yo lo que estoy diciendo es que conduce de 1 y de 3 para el semiciclo positivo, y para el negativo, bueno, debería de ser de 4 y de 2. ¿Ok? Aquí viene la corriente, ¿verdad? Fíjense que aquí de 1 se cortocircuita, estamos estudiando como si fuese el diodo 1 en el caso ideal. Recuerden que no, en el caso real se consume 0,7 voltios. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el cable, sigue la corriente por aquí, pasa por la carga, ¿ok? Por RL, se viene por aquí, seguimos la línea azul, ¿verdad? O verde, no, verde, es verde, ¿ok? D3 se polariza en directo, ¿ok? Viene por aquí y cerramos aquí a la parte inferior de del embobinado del secundario. ¿Ok? Entonces fíjense, para el semiciclo positivo conducen D1 y D3. ¿Ok? Y me deja pasar el semiciclo positivo. Aquí está.
¿Ok? Entonces, para el semiciclo positivo, conduce, repito, de 1 y de 3. En el caso real, de 1 consume 0,7 y de 3 0,7. ¿Ok? En ese caso se suman esos voltajes, es decir, 0,7 y 0,7 serían 1,4 voltios. Bien. En el caso cuando viene el semiciclo negativo, ¿ok? Conducen de 4 y de 2. ¿Ok? De 4 y de 2. Entonces, fíjense, el semiciclo negativo viene por aquí, viene la corriente, ¿verdad? Pero ¿por dónde? Vean que va hacia abajo, no es hacia arriba como cuando el semiciclo positivo. Vean que va hacia abajo. Iniciamos el recorrido por aquí, ¿verdad? Ah, bueno, pasa por, este era de 2, ¿verdad? Sí, de 2, de 2, sigue por aquí arribita, pasa por la resistencia, ¿ok? Ahora, ¿por dónde se viene? Por donde está en directo. Este que está aquí y cerramos aquí arriba, que este es D4. Es decir, conducen D2 y D4. ¿Ok? Y de esa manera, entonces vean que la circulación de corriente se invierte, ¿no? Para el semiciclo positivo nos íbamos por aquí arriba y para el semiciclo negativo iniciamos por aquí abajo la circulación de corriente. Entonces, aquí está el semiciclo, ¿verdad? Para el negativo, este que está aquí, deja pasar y vean que es hacia arriba, ¿verdad? Es hacia arriba, porque este es un puente rectificador de onda completa positivo. ¿Ok? Positivo. Entonces, para el semiciclo negativo, entonces vean que es hacia arriba. ¿Ok? Porque es un puente rectificador de onda completa negativo. Si yo quiero un rectificador de onda completa negativo, que aquí sea la señal no hacia arriba, sino hacia abajo en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, ¿ok? Entonces tengo que invertir aquí este diodo, invertir todos los diodos, ¿ok? Para que sea un puente rectificador de onda completa negativa. Bien, ¿cómo es la señal de salida? La tenemos así. ¿Dónde la observamos? Bueno, en un osciloscopio. ¿Ok? Tenemos esta, la siguiente, la señal de salida. ¿Ok? Fíjense que para ambos semiciclos, ¿verdad? Tenemos dos diodos que se alternan la conductividad. ¿Ok? Que se alternan la conductividad. Si yo quiero sacar, vean que yo tengo BI en el secundario, ¿verdad? No lo tengo del otro lado, porque la entrada del puente rectificador es la que está en el secundario del transformador. Entonces, el voltaje de entrada sería PD1, ¿verdad? PD1, y el PD1 es el voltaje que está aquí, repito, 0,7 voltios, más voltaje del diodo 3, ¿ok? Este que está aquí, más el voltaje, este que está aquí, dice P sub 0, que es el voltaje, perdón, que está en la carga. Ese es entonces el voltaje de entrada, siempre. Para un semiciclo, esto es para un semiciclo, ¿ok? Voltaje de entrada BD1 más B sub 0 más BD3. ¿Ok? Para cuando viene el semiciclo negativo, bueno, sería BD4 más BD2 más el voltaje B sub 0. Esa es la manera como se distribuye ese voltaje de entrada que está allí. ¿Ok? Que, bueno, ya lo expliqué, bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí está señalado. Bien. Preguntas aquí con este puente rectificador. Es el más utilizado, ¿verdad? Cuando nosotros necesitamos o diseñamos. Técnicamente se llama un convertidor de corriente alterna a un corriente continua y es la segunda etapa, porque la primera etapa es la etapa de reducción de voltaje alterno a través del transformador. ¿Okay? El puente rectificador se coloca en la siguiente etapa. Y bueno, en la siguiente etapa, ¿cuál sería de ese convertidor de corriente alterna a corriente continua? Yo lo indiqué ahorita, un condensador o un capacitor electrolítico. Tiene que ser electrolítico, no puede ser cerámico. ¿Ok? Para que él pueda eliminar y generar el rizado, ¿ok? Generar lo que se llama el voltaje de rizado. Bien. Bueno, deben estar atentos al aula. Próximamente, para esta semana, tendremos dos evaluaciones. ¿Ok? Semanalmente vamos a tener dos evaluaciones. En la semana 3, una evaluación. Y en la semana 4, la última, que sería la última evaluación correspondiente al tercer corte. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna otra pregunta. Ay, esta gente es muy inteligente, ¿vale? Bueno, señores, entonces estar pendiente del aula y de las próximas evaluaciones que se estarán asignando. Sí, va chévere, profe. Agradecido, profe. Gracias, profe. Tengo buen día.